anuncio. Bueno. Un anuncio. ¿Eh? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Puedo anunciar? ¿Sí? Es que también están estafando con los carros. ¿Con los carros? Les dan el título, pero les cambian el número de VIN. Oh my goodness. Mucho cuidado. Y eso salió en las noticias. Estafaron a una señora también de aquí con una troca y en $24,000. Aleluya. Y le dieron el título y ella checó el número de VIN y fue no sé a dónde a checar. Y le dijeron que estaba bien, pero cuando llegó a la ventanilla donde tenía que cambiar el título, ahí le dijeron, esta troca es robada. Oh, wow. Y perdió su dinero también. Lo pagó en efectivo. No tuvo ni nada de comprobante donde lo pagó. ¿En un dealer o qué? No, de persona a persona. De persona a persona. Hijo eso. Ajá. Entonces ya andan estafando así. Sí. Se roban el carro, le cambian el VIN y le dan el título bueno de otro carro. De otro carro. No checó. No comparó ahí. Ajá. Así es que dicen que tengan cuidado. Sí. Que chequen el VIN a ver si no está como sobrepegado, con goma, borrado, Sí. raspado o algo. Numerito. Y es que ese problema es que tiene la gente y más los hispanos que no agarran a uno a notario público o van al departamento de motores para que lo verifiquen ahí. Sí. Y lo hacen con otra gente, por eso no saben. No, pero esa señora fue a no sé dónde de oficial. ¿Oh, sí? Un oficial. Y ahí le dijeron que sí, que todo estaba bien. Ellos son los culpables. Si se fue el oficial, ellos son los culpables. Pero si van al departamento de motores y vehículos, ahí les sale todo. Ay, pues pobre señora. No, yo me sentí en la gloria. En comparación. Ok, mis hermanos, Shabbat Shalom a todos, bendiciones. Bienvenidos. Amén, amén. Perfecto, vamos a continuar con la segunda parte de la clase del tema llamado huesos en la Biblia. Huesos. Así es, huesos en la Biblia. Ya vimos varios textos. Vamos a continuar y vamos a ver varios pasajes de las Escrituras. Lo que estamos viendo es ciertos aspectos conociendo los huesos, de cómo la Biblia habla de los huesos, para que nosotros vayamos conociendo, sobre todo también la repercusión en el ámbito espiritual y lo que podamos con nosotros hacerlo, pues aplicarlo en nuestras vidas. Así es que vamos a continuar y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos 51, versículo 8, y vamos a continuar viendo varios aspectos. Salmos 51, versículo 8. Cuando lo tengan, si alguien me ayuda a leerlo, por favor, para participar todos. Amén. Amén, amén, amén. Amén. La palabra de Elohim en el nombre de Yeshua dice, 1:8, sí. Dice, déjame oír el sonido de júbilo y gozo, para que los huesos abatidos puedan regocijarse. ¡Aleluya! Ok. Miren, la versión que yo tengo dice, hazme oír gozo y alegría para que mis huesos sean recreados. La palabra recrear, si vieron la enseñanza de anoche, si no les explico, toda palabra que empieza con el prefijo re, siempre te está indicando de que algo ya se dañó, de que hay que reconstruirlo, remodelarlo, hay que volverlo a hacer. Es decir, toda palabra que empieza con el prefijo re te está indicando que tiene que regresar al diseño original, que algo ya está dañado. ¿Ok? Entonces aquí dice recrear. Es decir, deja que los huesos
oigan, gozo, alegría, para que se vuelvan a recrear, sean recreados una vez más, para que se vuelvan a crear. O sea, viene de la palabra creación, cuando Dios creó todas las cosas. Entonces los huesos, cuando están abatidos, cuando están tristes, y si tú escuchas, vives gozoso, vives alegre, escuchas música o alabanzas alegres, tus huesos se recrean. También tus huesos se regocijan, se gozan. Los huesos, en vez de estar abatidos, ahora están contentos. Y entienda y repito lo que dije la clase pasada. Como adentro de los huesos está el espíritu de vida, como adentro de los huesos está donde se forma la sangre. Entonces esa sangre que nace de adentro de los huesos va a llevar una sangre diferente que si los huesos estuvieran abatidos. Pues eso, cuando uno está abatido, está triste, está en depresión, todo tu cuerpo lo resiente, porque la sangre irriga todo nuestro cuerpo. Y si la sangre que irriga mi cuerpo está contaminada porque los huesos están abatidos, pues entonces esas son las consecuencias. Ok, seguimos. Proverbios 12:4. Un texto para las mujeres ahora. Proverbios 12:4. Una esposa virtuosa es corona para su esposo, pero como gusano en la madera, una mala destruye a su esposo. Aleluya. Mire lo que dice el proverbista. La mujer virtuosa es corona para su marido. Y en la versión que yo tengo dice, mas la mala mujer es carcoma en sus huesos. Carcoma. ¿Qué es carcoma? En los huesos. Como que se van comiendo los huesos. Exacto, o sea, a ver, léalo usted, ¿cómo decía en su Biblia, hermana? Léalo usted, la segunda parte. Como Gusano. ¿la cual? Como gusano. Como gusano en la madera, una mala destruye a su esposo. ¿Qué es lo que hace el gusano en la madera? Se la come. Lo va comiendo, se lo va Exacto, bueno, es lo mismo acá. Acá dice como carcoma en los huesos. Es decir, huesos porosos. Sí. ¿Ok? Huesos están tan porosos. ¿Cómo se le conoce esa enfermedad en la medicina? Osteoporosis. ¿De dónde viene la osteoporosis? Según el texto sagrado. Los huesos. ¿Por qué? Porque dice el texto, no lo digo yo. La mujer virtuosa es corona para su marido. Está haciendo una comparación de una mujer buena, pero dice, y la mujer mala produce osteoporosis en los huesos. Entonces, ambas cosas. ¿Sí, hermana? También las medicinas producen osteoporosis, porque a mí me producieron osteopenia, pero eso fue del pasado. Yo no sé cómo estoy ahorita, yo sé que soy sana en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hay muchas otras razones por la cual se producen enfermedades en los huesos o carcoma en los huesos. Ok, seguimos. Una cita más, ¿sí? Es que mi Biblia no encuentra ese versículo. En el 4 no dice eso. Proverbios 12:4. 11, 12. Ahí estoy en el 11. Ok, bueno. Sí, está bien. Ok, seguimos. Mateo 23:27. Mateo 23:27. Mire la comparación que hace Yeshua a los huesos, con los huesos. ¿Mateo qué dijo, hermano? Mateo 23:27. Dice, hay ustedes maestros de la Torá, si es de saber
Ay, Sí, ustedes sí. maestros de la Torah y Perushim, hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de podredumbre. Mire la comparación que está haciendo Yeshua. Obviamente está hablando con los fariseos, con los escribas del momento, que siempre tenían un pleito casado, ¿sí? Pero la comparación que hace está profunda, porque dice, ustedes escribas y fariseos hipócritas. En otras versiones y en otros pasajes les dice hijos del diablo, sepulcros blanqueados y bueno, cuántas cosas. No, se les bañaba Yeshua a los religiosos. Les decía eso. No andaba entre las ramas. No, yo sé que no. Bueno, y dice, a la comparación que hace, dice, por fuera ustedes están bonitos, se ven muy chulos, muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos. O sea, lo que quiero que entendamos aquí, ¿qué representan los escribas y los fariseos? Representan lo religioso del momento. Yeshua dice que los religiosos por fuera brillan bonitos, se ven bonitos con la Biblia bajo el brazo, pero por dentro, dice, están llenos de huesos, ¿sí? De huesos muertos. O sea, lo que quiero que vea aquí, porque dice, mas por dentro están llenos de huesos muertos. Esto quiere decir, conforme a lo que hemos visto hasta aquí, hermanos, hay dos tipos de huesos. Huesos muertos y huesos vivos. Los huesos vivos son los que tienen el espíritu de vida dentro de los huesos. Escuche bien esto, porque vamos a ver otros pasajes más adelante donde vamos a entenderlo. Huesos muertos y huesos vivos. Los huesos muertos no producen vida. Los huesos vivos producen vida. Aunque el cadáver esté muerto, pero el espíritu de vida está en los huesos, aún de muerto. ¿Ok? Analice bien eso. Es decir, y la comparación que hace Yeshua aquí con los religiosos, con una mentalidad religiosa, les está diciendo, por fuera se ven muy bonitos religiosos, pero por dentro tienen huesos muertos. ¿Qué le está diciendo? No producen vida, no hay vida. Si aplicamos eso a nuestros tiempos, en una congregación, en una iglesia religiosa, no hay vida. Están muertos, tienen huesos, no hay espíritu de vida. Habrá otro espíritu, pero no el espíritu de vida, que es el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que tenga que ver con religión no produce vida. ¿Sí? Está muerto, aunque se vea muy bonito. Por eso hoy en día tenemos muchas congregaciones que, wow, la ves tú muy bonita, muy floreciente, pero está muerta. Para Dios está muerta. No hay vida. Aunque sea una congregación muy numerosa y muy grande. Aunque se vean ahí un circo, un teatro, si no está el Espíritu Santo, no hay vida. Hay otro espíritu ahí haciéndose pasar por el Espíritu Santo. Amén. All right. Seguimos. Salmo 141:7. Salmo 141:7. Thank you. Dice, cuando la tierra es arada y desmenuzada, nuestros huesos están esparcidos a la boca del Seol. La boca del Seol. Los huesos fueron esparcidos en la boca del Seol. Dice, como hiende o rompe la tierra. ¿Qué es romper la tierra? Está hablando en términos de agricultura. Yeah. Está hablando en términos de agricultura. Para los que saben de rancho, está arando la tierra, abriendo, rompiendo la tierra. ¿Sí? Como hiende, dice, o se rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Ahora aquí se está refiriendo ya a lo que es el enemigo. El diablo, escuche, el enemigo sabe lo que representan los huesos en el ámbito espiritual. Entonces el enemigo siempre va a tratar en el ámbito espiritual de cautivar nuestros huesos. ¿Por qué? Porque si cautiva los huesos, cautiva el espíritu de vida, porque el espíritu de vida va dentro de los huesos. Así como cuando vimos la enseñanza de, no sé, me quiero pensar que ya la vimos, regiones de cautividad.
del libro Siete Llaves, cuando hablamos del alma, que se fragmenta el alma y se la lleva a regiones de cautividad y la cautiva. Bueno, así mismo hace con los huesos, los cautiva, porque él sabe que si cautiva tus huesos, tiene cautivo el espíritu. Escuche bien esto, porque esto es bien importante. Cuando tú oras y oras y oras y oras por alguien para que sea alcanzado y sea salvo y no responde, es porque su espíritu está muerto, su espíritu está cautivo. El enemigo cautivó sus huesos, los puso en una región de cautividad, porque ahí tiene cautivo al espíritu humano de esa persona. ¿Ok? Por eso en el librito de 40 días de intercesión, ahí yo les hablo cómo orar. Y hay que orar por el espíritu de la persona, no por la persona en sí. ¿Ok? Bueno, ¿dónde dice que está? En el Seol. En el Seol. ¿Ok? Entonces es una región de cautividad. Seguimos. Una cita más. Ezequiel 6 del 3 al 5. Ezequiel 6 del 3 al 5. Ezequiel 3. 6. Ezequiel 6 del 3 al 5. Dice, montañas de Israel escuchen la palabra del Eterno. Así dice el Eterno, acerca de las montañas, colinas, torrentes y valles. Yo mismo traeré la espada contra ustedes y destruiré tus lugares altos. Ok, vámonos por partes, mi hermana. Vayámonos por partes para entendamos bien esto. Obviamente, yo pongo ciertas citas bíblicas ahí, pero si las leemos así, pues están fuera de contexto. Obviamente hay que leer todo para entender todo, pero como no tenemos el tiempo para leer todo el capítulo, pues pongo el texto nada más referente al tema que estamos hablando, pero hay que explicarlo para ir entendiendo. Por ejemplo, mire lo que está diciendo, es el profeta, pero es Dios a través del profeta hablándole a Israel. ¿Sí? Le está hablando a su pueblo, a Israel. Israel había en ese tiempo, cuando levantó al profeta Ezequiel, Israel había caído en idolatría y brujería y hechicería y todo eso. Se había apartado de la Torah. Entonces ahora le está advirtiendo y le está diciendo, y les dirás así a Israel, montes de Israel, montes o collados, ¿sí? Oíd palabra de Jehová, el Señor así ha dicho. Jehová, el Señor, les dice a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. O sea, es decir, le está hablando a toda la creación, ¿sí? Le está hablando a la creación. O escuchen, creación de Dios. O sea, yo los creé, yo los digo, estoy diciendo esto. Pero se está refiriendo a esos montes, collados, ríos y arroyos de Israel. En otras palabras, oye tú Israel, al pueblo de Israel. ¿Ok? Pero le está diciendo en esto. Entonces dice, he aquí, dice, yo haré venir sobre vosotros espada. Obviamente no va a caer espada sobre los montes, sobre los arroyos, sobre los collados. No, le está hablando a Israel. ¿Sí? Dice, yo haré venir sobre ustedes espada y destruiré vuestros lugares altos. ¿Qué son los lugares altos en la Biblia? ¿Alguien sabe? Altares. Amén. Son los altares que se ponían en las montañas. Por eso está hablándole a las montañas también. Porque las montañas... Y sigue sucediendo hoy en día lo mismo. Por eso en toda ciudad, que usted va pasando y hay una montaña, allá en la montaña usted ve una cruz o ve algo en las ciudades. ¿Por qué? Porque los lugares altos dominas, controlas, gobiernas. Desde los lugares altos lo que se ve para abajo lo tienes bajo tus pies. Lo estás controlando en el ámbito espiritual. Los brujos saben esto y se van a las montañas, ¿sí?, para orar para abajo por las ciudades y maldecirlas. Pero también nosotros, los hijos de Dios, si entendemos esto, debemos de ir a las montañas, destruir toda brujería y hechicería y bendecir la ciudad que está donde estamos nosotros, para bendecir y declarar liberación a esa ciudad desde los lugares altos, montañas. Ok, seguimos, versículo 4, hermana. Tus altares serán destruidos y tus pilares para adoración al sol quebrantados. Y yo echaré a tus muertos delante de tus ídolos. Escuche bien. O sea, aquí había altares, había brujería, había hechicería. Y dice ídolos, había idolatría. El pueblo de Israel había caído, hermanos, en lo más bajo. Estaba haciendo lo que las naciones hacían.
Vuestros altares serán asolados, o sea, ya nadie los visitará. Vuestras imágenes del sol serán quebradas, había idolatría. Y haré que caigan sus muertos delante de vuestros ídolos. Va a haber muerte. ¿Por qué? Porque había idolatría y había hechicería y había todo esto de brujería. Versículo 5. Yo esparciré tus huesos por todo alrededor de tus altares. Mire lo que dice Dios, es profecía. Dice, tus huesos los esparciré, dice, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. ¿Qué sacamos por conclusión de todo esto? Está diciendo Dios, perdón, que aquí en este momento, en ese tiempo en Israel había idolatría y había hechicería, es decir, había brujería. Y le está diciendo que sus huesos, así como lo estaban haciendo en vida, serían cautivos sus huesos, ¿sí? En otras palabras, con palabras más sencillas, cuando alguien en la tierra practica brujería y hechicería, sus huesos están cautivos, para que mejor me entienda. Todo brujo, todo hechicero, o si alguien de nosotros en algún día consultó, practicó, ¿sí? Sus huesos es lo que primero se va a cautivar en el ámbito espiritual. Es lo que te va a llevar. ¿Ok? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque el enemigo sabe que dentro de tus huesos nace, se reproduce todo lo que tiene que ver con vida dentro de la médula ósea. ¿Ok? Entonces, hay que romper esas maldiciones. Hay que romper esas maldiciones que posiblemente venimos arrastrando desde el pasado. Si alguien practicó brujería, hechicería, consultó a alguien relacionado a eso, entonces algo pueda estar por ahí. Hay que romper, cancelar, rechazar y hacer un acto profético como lo hacíamos en las regiones de cautividad para sacar los huesos de las regiones de cautividad. ¿Ok? Mire, yo les cuento un testimonio que me estoy acordando ahorita. Cuando nosotros hicimos esta enseñanza en la congregación ya hace tiempo, y hace años, yo creo como unos 8 años, yo creo más o menos. Hay muchos testimonios, pero me acuerdo de uno. Hay un hermano aquí en la congregación, es el más ancianito de la congregación, se llama Raúl, hermano Raulito le decimos. Es un hombre de Dios, se la pasa intercediendo, de hecho es uno de mis intercesores que siempre me cuidan las espaldas. Yo no hubiera llegado donde estoy si Dios no lo pone en el ministerio para ser mi intercesor. Yo no salgo de la ciudad sin decirle voy a salir. Y cuando a mí se me olvida, él me dice, ¿va a salir este fin de semana? No, le digo, no voy a salir. Ok. Él siempre está intercediendo por mí. Es uno de mis guardaespaldas, hermano Raulito. Él está atrás de cortinas, él no sale en escenario, él es intercesor, nada más. Es su llamado, Dios lo puso en el ministerio para estar guerreando. Cuando hicimos esta enseñanza, él cuenta su testimonio y Dios le permitió ver en el espíritu dónde estaban sus huesos. Y él cuenta esto. Cuando hicimos el acto profético, porque se hace a través de un acto profético, descender a ciertas regiones de cautividad en el espíritu, y él cuenta que él descendió y bajó y llegó a un valle de huesos, Dice, era un valle y eran muchos huesos, bastantes huesos, dice, había ahí, puros huesos, dice, pero había unas lucecitas en ciertos huesos, dice, en el valle, una lucecita que se prendía. Esos huesos tenían vida, tenían vida. Dice, y oí una voz que me dijo, esos son tus huesos, recógelos. Dice, yo fui y empecé a agarrar mis huesos que tenían la lucecita, los eché a un costal, dice, y me los traje. Y dice, cuando yo los llené todos, oí una voz que me dijo, son todos, ya. Dice, entonces yo empecé a subir y agarré todos mis huesos. En ese tiempo el hermano, es un ancianito, en ese tiempo el hermano padecía dolores de sus huesos, estaba enfermo. Cuando él rescató sus huesos, hasta el día de hoy está sano de sus huesos. Él fue sano, fue libre de su enfermedad. Es uno de los testimonios, por contarles, hubo muchos testimonios. Es uno que me cogí ahorita de él. Entonces,
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando hagamos nosotros, hermanos, el acto profético al final de la enseñanza, el acto profético de rescatar y sacar nuestros huesos, puede haber milagros, puede haber sanidad. Si alguien está, o aprenda para llevarlos a enseñarle a alguien y hacer lo mismo. Amén. Ok, seguimos avanzando. Lucas 24:39. Los espíritus no tienen huesos. 24, ¿qué dijo? 39. 39. Uh-huh. Todos los que se están conectando en YouTube también y vean esta enseñanza, Dios los bendiga. Les recuerdo, compartan por ahí, suscríbanse al canal, me van a ayudar mucho. Activen la campanita y denle un like para poder seguir creciendo en este canal y transmitir en vivo el día de mañana. Amén. ¿Sí? Si alguien lo tiene. Amén. Amén. Dice, miren mis manos y mis pies. Ajá. Pues yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne y hueso. Como pueden ver, yo sí. Amén. Es Yeshua que después de haber resucitado, cuando se les aparece a los apóstoles, a los discípulos, que se asustan, creen que es un fantasma, y dice, tóquenme, miren, tóquenme. ¿Sí? Dice, un espíritu no tiene carne ni huesos. Ok, ¿qué podemos sacar aquí entonces? Conforme a las demás enseñanzas que hemos visto y al conocimiento que hemos adquirido hasta hoy, tenemos que conectar con otras enseñanzas para entender las escrituras. Si los espíritus no tienen hueso y carne, que lo sabemos porque es un espíritu, ¿sí? Por eso, déjeme abrir un paréntesis. Por eso decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad es equivocado. Porque no es persona, es espíritu. Es que es la tercera persona, no es persona. Las personas tenemos carne y tenemos huesos. Los espíritus no tienen. El Espíritu Santo no tiene carne ni hueso. ¿Ok? Yeshua sí, el Espíritu no. Por eso el Espíritu Santo, escuche bien lo que le voy a decir. Voy a meter algo profundo, pero espero que lo entienda y no me malinterpreta. Los espíritus, los demonios, pues que son espíritus, no tienen carne ni huesos. Por eso ellos son ilegales en la tierra. Ya lo vimos en otro estudio. Son ilegales. ¿Ok? La Biblia dice que la tierra le fue dada a los hijos de los hombres. ¿Ok? Entonces, los espíritus, para poder vivir en la tierra y quedarse en la tierra, necesitan cuerpos. Necesitan un cuerpo que tenga huesos, que tenga vida. Para ellos, dentro de ese cuerpo, poder controlar y gobernar y hacer lo que ellos tienen que hacer. ¿Ok? Pero también, escuche bien lo que le voy a decir. También el Espíritu Santo también necesita de un cuerpo que tenga carne y huesos para poder gobernar aquí en la tierra. Por eso nuestros cuerpos son morada del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Está en nosotros, no con nosotros. No, en nosotros, no con. El Espíritu Santo está en nosotros. Por eso donde tú vas, donde tú andas, donde tú caminas, donde tú viajas, donde tú vas a la tienda, el Espíritu Santo ahí está. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas donde andas, porque ahí está el Espíritu Santo contigo. Cuando tú entiendes esto y ya lo vimos en otra clase, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo son transformados. Somos seres tripartitos. Cuando el Espíritu Santo logra gobernar, controlar o poseer nuestro espíritu, alma y cuerpo, ya no eres tú, es el Espíritu Santo en ti. Cuando tú hablas, no hablas tú, habla el Espíritu Santo.
Cuando tú viajas, no viajas tú, viaja el Espíritu Santo. El que va a la tienda a comprar el súper es el Espíritu Santo a través de ti. Por eso la palabra que tú hablas siempre va a ser de bendición, de sanidad, de restauración para alguien, porque es el Espíritu Santo. Obviamente hay que llegar a esos niveles. Amén. Entonces aquí Yeshua está diciendo esta reflexión tan sencilla, pero es algo muy profundo. Los espíritus, los demonios necesitan también de cuerpos para poder vivir aquí en la tierra, para poderse quedar, porque si no, no se pueden quedar. Obviamente hay categorías de demonios. Hay demonios que necesitan eso, pero hay otros demonios que viven en los aires, ¿sí? Y bueno, eso ya es otro tema. Seguimos avanzando. Ezequiel 37, 2 al 5. Ezequiel 37, 2 al 5. Y vamos leyendo verso por verso. Aquí va a entender muchas cosas. 37:5. Ezequiel 37 del 2 al 5. Pero vamos a ir leyendo verso por verso. Primero el 2. Ezequiel 37, 2. ¿Dos? Sí. Y me hizo pasar cerca de ellos todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Estamos hablando de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. O sea, todos conocemos esa historia, ¿sí? Que es profecía o es profético y se cumple en nosotros. Nosotros somos ese valle de huesos secos. Se está cumpliendo en nosotros, nos estamos levantando, ¿ok? Las 10 tribus, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero bueno. ¿Pero qué está diciendo aquí? Ezequiel está diciendo, está contando la visión que Dios le está mostrando. Y dice, me hizo pasar cerca de ellos, de los huesos, por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, la faz de la tierra. Por eso, todos los que somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estamos esparcidos entre las naciones, estamos en la diáspora, somos muchos. Somos ese valle de huesos secos en toda la tierra. Obviamente nosotros ya no, ya recobramos vida, lo va a entender. Pero se está refiriendo a esto. Dice, eran muchísimos sobre la faz de la tierra. Dice, por cierto, secos en gran manera. Dice, por cierto, eran secos. Es decir, ¿qué dice cuando están secos? Están muertos, no tienen vida. Están secos. Ok, versículo 3. 3 y 4 de una vez. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y di, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Eterno. Amén. Así, Sí. al Señor, a estos huesos, nomás al 4, está bien. Dice, miren la visión que está viendo Ezequiel. Ya vio este valle de huesos secos, pero ahora la voz le dice, hay una conversación entre Adonai y Ezequiel, ¿sí? Y le dice, me dijo, hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, solo tú lo sabes. O sea, Adonai le está diciendo a Ezequiel, ¿van a vivir estos huesos? Y dice, pues yo no sé, solo tú lo sabes. ¿Sí? Y luego el 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Escuche, los huesos estaban muertos, estaban secos. Pero les dice a los huesos, escuchen palabra de Jehová. Es decir, que aunque los huesos estén muertos, tienen oídos y pueden escuchar en el ámbito espiritual. Porque si estaban muertos y les estás hablando y van a escuchar, entonces quiere decir que los huesos pueden escuchar aunque estén aunque estén muertos. ¿Por qué? Porque dentro de los huesos, escuche, va a entender el versículo 5. Leamos el 5 de una vez. Así ha dicho el Eterno, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Escuche bien, dentro de los huesos entró ¿qué? Espíritu de vida, porque dice y vivirás, espíritu de vida. Entonces dentro de los huesos está el espíritu de vida. Entonces
hablarle a los huesos muertos y decirles, profetizarles, recobren vida. Esto sucede en Ezequiel 37. Estamos viendo nosotros ya en lo físico el cumplimiento de esta profecía. Nosotros somos ese valle de huesos secos que estamos esparcidos en toda la tierra. Toda la tierra es el valle. Los huesos secos son todos los que pertenecen a Israel. A Israel. ¿Ok? Cuando nosotros entendimos la Torá, cuando nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador y obedecemos la Torá, entra el espíritu de vida y recobramos vida. Por eso podemos ver hoy en día en todo el mundo muchos cristianos aceptando, viendo la Torá, ¿sí? Obedeciendo Torá por todos lados, porque estamos recobrando vida, porque somos parte de ese valle de huesos secos, que estábamos muertos, secos antes, pero llegó el espíritu de vida y hemos resucitado, tenemos vida. Amén. Se cumple en nosotros, pero hablando espiritualmente en los huesos, lo que podemos sacar aquí y entender aquí es que los huesos oyen, pero dentro de los huesos está el espíritu de vida, porque Dios dice, le profetizó, versículo 5, dice, he aquí yo hago entrar espíritu y vivirán. Espíritu de vida y vivieron sus huesos, ¿ok? Entonces, los huesos tienen un poder espiritual, mis hermanos, tremendo, que necesitamos nosotros entenderlo. Ahora, déjeme abrir un paréntesis. Yo estoy hablando de estos términos bíblicos, pero en el ámbito espiritual, si alguien conoce poquito cómo trabaja el ámbito espiritual, hermanos, los brujos, los hechiceros, los satanistas conocen este ambiente, saben esta terminología. Ellos trabajan con huesos muertos, con huesos de muertos, mejor dicho, ¿sí? De personas muertas. Por eso, para hacer brujería, para hacer maldades, para hacer hechicería, trabajan con huesos, ¿sí? Porque saben que en los huesos hay un poder espiritual para bien o para mal. Pero no sé, por ejemplo, no sé si ustedes hayan escuchado que cuando un brujo se convierte y cuenta cómo trabajaban la brujería antes y dicen, pero en los tumbas de los cristianos no podíamos agarrar sus cuerpos. ¿Han escuchado eso? Sí, yo escuché. Sí. Dice, ahí no lo toques. Dice, el mismo diablo nos decía, no la toques esa. No la toques. Agarra aquel. Ese no. ¿Por qué? Porque saben que está el espíritu de vida ahí. Y no lo pueden, o sea, hasta el mismo diablo sabe de esto. Le enseña a sus brujos, hechiceros, ahí no te metas, porque ese ya está marcado, está sellado. Ahí está el espíritu de vida, está el Espíritu Santo ahí. No puedes hacer nada. Usa otros huesos allá, de aquellos mundanos que murieron sin Cristo. Eso sí, no hay problema. Estos no los toques. Amén. Entonces, todo lo que se trabaja con huesos en la brujería se llama necromancia. Necromancia es trabajar con huesos. Eso lo usan la brujería. Necromancia es práctica de huesos, ¿sí? Como la necrofilia también, que son terminologías de brujería. Pero sigamos avanzando. Primera de Reyes 13:2. Primera de Reyes 13:2. Aquí hay una profecía que se va a cumplir en Segunda de Reyes 23. Alguien que agarre Primera de Reyes 13:2 y luego Segunda de Reyes 23 del 16 al 18. Aquel clamó contra el altar por palabra del Eterno y dijo, altar, altar, así ha dicho el Eterno. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Amén. Escuche bien, la profecía, es una profecía esta, ¿sí? Y esta es una profecía en los tiempos del reino dividido. En estos tiempos el rey está hablándole al rey Jeroboam. Acuérdense que era Roboam en el reino del sur y Jeroboam en el reino del norte, una división del reino.
¿Ok? Y luego dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y le dijo, altar, altar, altar. O sea, le está hablando al altar. Así ha dicho Adonai, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Es decir, en la casa de David, en el reino del sur. ¿Ok? No en el reino del norte. O sea, en el reino del sur nacerá una descendencia de David, pues, en el reino del sur, en la casa de Judá. Dice, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Es decir, había prácticas en altares, había brujería, hechicería, ¿sí? El pueblo de Israel se había apartado. Entonces hay una profecía. En un tiempo nacerá un hombre de la tribu de Judá, y va a derribar esto y va a quemar todo esto. Vámonos al cumplimiento de la profecía. Segunda de Reyes 23, 16 al 18. ¿Cuál fue la primera, hermano? Primera de Reyes 13, 2. Ahora, Segunda de Reyes 23, 16 al 18. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra del Eterno que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Ok, espérame. Escuche, está cumpliéndose lo que estaba en Primera de Reyes. Sí, ahora ya pasaron tiempos, ya nació Josías. Ahora Josías, acuérdense que Josías fue uno de los reyes más jóvenes en la historia. Desde un niño empezó a gobernar. Entonces ahora ya Josías está cumpliendo la profecía que había dicho Dios a este profeta, a este varón de Dios. ¿Sí? Y ahora Josías está en el panteón sacando los huesos que habían de sacerdotes que habían practicado brujería. ¿Sí? Y los está quemando. Que se quiere borrar completamente el mal. Ok, versículo 17. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá. Es que tú has hecho sobre el altar de Ok, escuche. Está ordenando Josías, saquen los huesos de aquí, y lo ve un sepulcro, una tumba, y le dice, ¿y esta tumba quién es? ¿De quién es esta? Y la gente le dice, esa tumba es del varón que profetizó en un tiempo atrás lo que tú estás haciendo hoy. Oh, ok. Ese es el varón, esa es la tumba del profeta. Pero mira el versículo 18. Y él dijo, déjalo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que habían venido de Samaria. Es decir, esos huesos no me los toquen. Quémeme todos los demás huesos que practicaron brujería, hechicería, eso sí. Pero este no me lo toquen. Este es hombre de Dios, ¿ok? ¿Qué podemos sacar aquí, mis hermanos? Varios puntos muy importantes. Había brujería, hechicería, idolatría en Israel en ese tiempo. ¿Sí? Y los sacerdotes, que se supone que son los guías espirituales del pueblo de Israel, estaban practicando tales cosas. Entonces, primero, aquí está el cumplimiento de la profecía de este varón, de este profeta de Dios, que en un tiempo nacería alguien de la tribu de Judá y se llamaría Josías y quemaría todos los huesos de los sacerdotes. Y bueno, está cumplido aquí. Los huesos ahora los está quemando. Josías está cumpliendo la profecía, pues. Ok. Pero hay que ver algo aquí muy importante. Hay huesos, vaya, lo que decía anteriormente, huesos, en otras palabras, nadie puede tocar huesos, pues. Nadie podemos tocar huesos, al menos que Dios diga algo sobre los huesos. Aquí Josías está tocando los huesos porque ya había una profecía que decía que él iba a quemar los huesos en los altares. No cualquiera, pues, no cualquiera puede hacer esto. Por eso dentro de la brujería también no cualquiera agarra los huesos, solamente ciertos. Entonces nosotros igual,
¿sí? No cualquiera puede hacer eso. ¿Por qué? Porque representa en el ámbito espiritual algo malo. Hay influencias negativas o positivas dependiendo, ¿sí? Entonces no podemos tener acceso a eso, nosotros, al menos que Adonai nos diga algo, ¿sí? Amén. Si hay de parte de Adonai algo, bueno, pues hay que hacerlo, ¿ok? Pero vuelvo al ejemplo que les puse. Por eso los huesos de los que mueren en Cristo no son tocados por los brujos. ¿Por qué? Porque ahí está el espíritu de vida. La unción todavía está en ellos, en los huesos. La persona está muerta, pero la unción se queda en los huesos, porque ahí es donde está la vida. ¿Ok? Seguimos avanzando. Vamos a Segunda de Reyes 13:21. Una historia muy conocida. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. Yo creo que esa historia la conocemos todos. La historia de Eliseo, muy famosa. Bueno, pero miren lo que pasa aquí. O sea, esta historia que ya la conocíamos, confirma todo lo que estamos viendo hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Eliseo ya había muerto, ya estaba sepultado, estaban sus puros huesos, dice el versículo, estaban los puros huesos. Entonces van a enterrar a otro muerto, pero en eso ven a una banda de asaltantes y ya no tienen el tiempo para enterrarlo. Entonces lo único que hacen es aviéntalo a esa tumba, órale. Acuérdense que las tumbas de antes no eran como las de hoy, ¿sí? Entonces, aviéntenlo a esa cueva, pues. Y resulta que esa cueva o esa tumba, ahí estaban los huesos de Eliseo. Y la Biblia dice el pasaje que cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, el hombre, ¿qué pasó? Resucitó. Nadie oró por él. Nadie, no, solamente los huesos. ¿Por qué? Porque en los huesos de Eliseo todavía estaba el espíritu de vida. Y el muerto recobró vida. Amén. Entonces los huesos, mis hermanos, en el ámbito espiritual tiene una gran potencia. Si nosotros entendemos esto que estamos aprendiendo, la unción del Espíritu Santo estaba todavía en los huesos de Eliseo. A tal grado que el cuerpo muerto, cuando tocó sus huesos, dice el versículo, el muerto resucitó. Lo vuelvo a leer en esta versión. Y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron a una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. O sea, el cadáver de Eliseo ya habían pasado años, ya no estaba carne, eran puros huesos, pero eran de los huesos de Eliseo. Y el muerto cuando toca, ¡pum!, se levantó y andó, dijo aquel. Amén. Recobró vida. Entonces, en los huesos, por eso los brujos saben esto. Por eso los brujos no tocan los huesos de los cristianos. Porque ahí sigue la unción, ahí sigue el Espíritu Santo, ahí sigue el Espíritu de vida en esos huesos. Esos no los toques. A esos son apartados. Esos son los que van a resucitar primero, los que murieron en Cristo. Amén. Eso es lo que habla Pablo y profetiza. Dice cuando la gran resurrección, sí, el día de la resurrección, son los que van a resucitar primero ellos y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Esos están sellados. En el ámbito espiritual hay un sello, mi hermano, que nosotros cargamos. Tú y yo cargamos ese sello. Somos intocables. Amén. Aún de muertos somos intocables. Y si nos toca la muerte, hasta la muerte recobra vida. En el caso de aquí. Amén. Ok, mis hermanos, yo creo que ahí nos vamos a quedar en la próxima clase. Hacemos un resumen y hacemos el acto profético en todos para sacar, rescatar, liberar nuestros huesos. Abrimos micrófonos, preguntas, dudas, comentarios. Despido acá la transmisión de YouTube. Bendiciones, Dios me los bendiga a todos. Estamos en contacto y compartan esta enseñanza.